cuando nosotros decimos que Dios es soberano, es que Dios está en total control. Y que Él está en control no de algunas cosas, sino que Dios está en control de todas las cosas. Cuando decimos que Él es soberano, estamos diciendo que Él es rey, que Él reina, que Él domina. Mire, nada, absolutamente nada, sucede sin Él estar en control. Y Dios es el que hace que las cosas sucedan. Y suceden. O podemos decirlo así: Él es el que permite que algo suceda para utilizarlo con el fin que Él quiere. En la Biblia tenemos la escena presentada en el libro de Juan y el capítulo 9, donde dimos lectura a la escritura. Y allí nos habla de un niño, pero cuando nos presenta a este personaje, ya no es niño, es un hombre. Pero lo que yo quiero que nosotros todos recordemos acerca de este personaje es que en el versículo 3 a nosotros se nos enseña que él había nacido ciego. Y siendo ya hombre de edad, los discípulos lo ven y le hacen una pregunta a Jesús. Y la pregunta que los discípulos le hacen en el versículo 3 de Juan 9 es la siguiente: Señor, ¿quién pecó? Cuando se observa una tragedia, cuando se observa algo que es difícil de explicar, en la Biblia misma encontramos varios lugares donde la conclusión a lo sucedido es que o es obra de Satanás o es que ha habido algún pecado. Y esta era la creencia que los discípulos traían cuando Jesús los está entrenando para ser discípulos de Él. Y la pregunta es: ¿quién pecó? ¿Él o pecaron sus padres? Y ellos dicen: para que este hombre haya nacido ciego. Pero yo doy gracias a Dios que allí estaba Jesús para aclarar el asunto. Y lo que Jesús dice es que no es que pecó ni tampoco sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Cuánto sufrimiento habrá pasado aquel hombre durante una vida donde él no podía ver? ¿O qué sufrimiento tuvieron que haber vivido sus padres sabiendo que su niño era ciego? Obviamente sus padres ni siquiera estaban muy envueltos en la vida de este hombre, porque al fin del día los de la sinagoga quieren interrogar al hombre, pero alguien dice: sus padres están allí, pregúntenle a ellos si él es el que era ciego, el que no era ciego. Y fueron y le preguntaron a los padres, pero la Biblia explica en el libro de Juan capítulo 9 que sus padres le dijeron: él tiene edad, pregúntenle a él. Me da a entender a mí que los padres no estaban muy envueltos en su vida, porque si los padres estuvieran envueltos en su vida, hubieran defendido a su hijo. Gloria a Dios. Sin embargo, le dijeron: él tiene edad, pregúntenle a él. Y la Biblia aclara que esa respuesta vino porque ellos tenían miedo que los expulsaran de la sinagoga. Quiere decir que en la vida suceden cosas que nosotros no tenemos explicación, que nosotros no entendemos. Y a veces hablamos de las cosas como si fuéramos unos expertos en el tema. En este caso, los discípulos quieren averiguar si lo que ellos están pensando está correcto o no. Entonces Jesús trae la aclaración. Cuando Jesús da esta respuesta, tenemos que entender algo: que aun cuando las cosas parecen estar fuera de control, y alguien ha estado viviendo un momento de su vida cuando usted cree que las cosas están fuera de control,
usted tiene algún conocido, algún familiar, y usted puede estar notando que esa persona está desembocándose, se está yendo por un camino tan equivocado y las cosas parece que están tan fuera de control. Pero aun cuando las cosas parecen, y note la palabra parecen, porque no todo lo que se parece es. Cuando las cosas parecen estar fuera de control, realmente están en control. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la soberanía de Dios, que conoce todas las cosas, y a Él nada lo toma por sorpresa. Efesios 1:11 nos declara a nosotros lo siguiente. Y para que tengamos claridad de este versículo, lo vamos a buscar en el libro de Efesios. El capítulo 1 y versículo 11 nos dice: en Él, hablando de Dios, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, note, conforme al propósito del que hace todas las cosas. Dios no es que hace algunas cosas, o que Dios está trabajando con una iglesia en la tierra, pero todo lo demás está desatendido. No, Él es Dios, Él es soberano, Él reina y Él está en control. Y yo creo que este es el momento apropiado para nosotros considerar todo lo que está sucediendo en la redondez del mundo nuestro, aún en nuestra tierra, Puerto Rico. Nosotros quizás en el momento no tenemos la explicación, pero yo puedo decirle a través de la Escritura que Dios sí conoce lo que está sucediendo en Puerto Rico. Él conoce cuál fue el comienzo de esos temblores. Él conoce cuál será el final de esos temblores. Y Dios, hermano, dice la Biblia en el verso 11 que Él, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Es decir, que Dios no hace nada fuera de su voluntad. Y yo creo que como lección para nosotros como cristianos, si es importante entender de dónde procede la salvación nuestra, cómo podemos alcanzar la misericordia de Dios, cómo nuestros pecados pueden ser perdonados, es necesario entender lo que Dios está haciendo en nuestra vida, lo que Él está produciendo, lo que Él está haciendo que suceda o lo que Él está permitiendo que suceda, porque Dios tiene un fin, Dios tiene un plan y nadie puede cambiarle los planes a Dios, aun cuando el mal se levanta para interrumpir el plan de Dios. En su designio y en su voluntad, Dios siempre lo usará para alcanzar el bien que Él quiere conseguir. Nada toma a Dios de sorpresa. Si Él es el creador, si Él es el que sustenta la misma tierra, si Él controla todas las cosas, entonces Él es soberano. Entonces Él está en control. Y no puede haber otro. La definición de soberano es alguien que gobierna sin tener a otra persona por encima de él. Y Dios es Dios. Y no hay nadie por encima de Dios. Alguien cantó: Él es tan alto que nadie puede ir por encima de Él. Él es tan profundo que nadie puede ir debajo de Él. Y Él es tan ancho que nadie puede ir afuera de Él. David dijo: si yo me remonto a las estrellas, allí tú estás. Si me fuera a lo profundo del mar, allí tú estás. Dios es creador, Él es soberano, Él está en control. Él maneja todo asunto que se levanta. Y Él torna lo que parece ser una ruina, lo que para mí no tiene remedio, lo que para alguien dice es muy tarde. Dios, como soberano, Él toma lo que es una pérdida o una ruina y Él lo convierte
totalmente en tu mayor victoria. Lo que pasa es que nuestra vista es muy corta y nosotros no podemos ver muy allá. Por eso el apóstol Pablo repetidamente le está diciendo, nosotros extendiéndonos a lo que está por delante. Es decir, tenemos que mantener, como la escritura nos dice, nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Queriendo decir que Él es el que comenzó la obra en mí. Y conforme a Filipenses 1:6, la escritura nos recuerda que el que comenzó la buena obra en nosotros, la traerá a perfección hasta el día de Cristo. Mientras usted y yo estemos en esta tierra y le servimos al Señor, sepa que Dios va a seguir trabajando en su vida, en mi vida, en la vida de los que profesan ser cristianos, porque esta obra, el que la comenzó, es soberano. Pero para esto como que tenemos que tener alguna evidencia bíblica. Y la mayor evidencia que nosotros podemos encontrar en la Biblia se encuentra en el libro de Génesis. Y sería para los finales del capítulo 50 de Génesis. Es allí donde nosotros encontramos la historia de cómo José se revela a sus hermanos. Relatando los eventos que sucedieron con José. Si recordamos la historia mientras él se encuentra en el campo, el celo de los hermanos de José los había consumido a tal forma que ellos decidieron matar a su hermano y darle fin a las palabras de alguien que ellos llamaban, este solamente es un soñador. Porque sucede que Dios le había revelado cosas a José. Le reveló cómo algún día sus hermanos, de una forma clara, le dio a entender a José que vendría el día en que sus hermanos tendrían que doblarse ante él. Pero no solamente eso, mostraba el día en que aún sus padres tendrían que rendirle honor también. Todo el mundo estaba perplejo y todo el mundo estaba, ¿qué le pasa a José? Pero los hermanos se llenaron de celo por lo que Dios estaba haciendo en la vida de José. Pero usted va a notar una frase en estos capítulos que trata con José y que constantemente usted va a oír la expresión, pero Dios estaba con José. Y desde el momento que ellos inventaron aquel plan para darle muerte a José, la Biblia dice que mientras ellos se preparaban para darle muerte, uno de los hermanos interviene y deciden tirarlo en una cisterna donde no había agua. Luego que lo tiran allí, uno de los hermanos decide, no lo podemos dejar ahí. Vamos, y de momento aparece una caravana de ismaelitas, los cuales realmente son los familiares de José. Porque no olvidemos, José es hijo de Jacob. Y Jacob es hijo de Isaac. Isaac es hijo de Abraham. ¿Y cuántos no olvidan que la Biblia tenía grandes promesas que Dios había hecho a Abraham? Y que Dios le promete a Abraham hacer de él una nación grande y poderosa, que le entregaría una tierra donde fluiría la leche y la miel, un lugar de bendición, y donde Dios echaría los que allí vivían, que ignoraban el poder de Dios, pero Dios iba a levantar una nación que amara su nombre y los iba a hacer vivir en tierra de Canaán. Este es uno de esos descendientes, José. Mientras él es vendido a la esclavitud, la Biblia dice que es llevado a la casa de Potifar como mayordomo. Pero de nuevo la escritura dice, pero Dios estaba con José. En la casa de Potifar, Potifar se dio cuenta que Dios prosperaba a José y lo puso sobre toda su casa. Pero de nuevo se levanta el celo y la esposa de Potifar intenta
ponerse a la disposición de José para que él cometiera el gran pecado de entrar en actos inmorales con la vida de esta mujer. Pero José rehúsa y él sale huyendo, pero ella se queda con la ropa de él. Y cuando llega su marido, ella le dice al marido: este esclavo que tú traíste a mi casa trató de violarme, y aquí la evidencia de su ropa. Y Potifar, lleno de coraje, pone a José en la cárcel, pero se repite la expresión: pero Dios estaba con José. Gracias a Dios. Él es encarcelado inocentemente. Este jovencito comenzó su largo viaje a ser vendido a una caravana que iba hacia Egipto a la edad de 17 años. En la cárcel, él está cumpliendo una sentencia y allí él le revela dos sueños a dos personas, un panadero y un copero. Él le dice la interpretación del sueño. A uno le dice: tú vas a morir. Al otro le dice: tú vas a salir. Sucedió como José dijo. Y él le dijo al que vivió, él le dijo: cuando tú llegues a Faraón, háblale de mí, ayúdame, sácame de este lugar. La vida de José no había sido difícil. Un joven a la edad de 17 años ha pasado por el desprecio de su propia familia. Y yo no sé cuántos aquí en algún momento recibieron un ataque directo de un familiar que usted esperaba que lo defendiera, que lo ayudara. Un familiar que usted creía que era su mejor ayuda. Pero de momento ese familiar de alguna forma se llenó de alguna ira, de algún celo, de algo provocado por un mundo de maldad y le hirió. Pasaron 13 años. Pero así mismo como José era derribado, así mismo Dios lo levantaba de nuevo. Gloria a Dios. Y alguien puede pensar que 13 años es un tiempo muy largo para estar pasando por una prueba. Pero déjeme decirle que alguien ha dicho lo siguiente: que si tu prueba ha sido de largo tiempo, lo que Dios está por realizar en tu vida es algo grande, magno, inmenso. Y quiero recordar que la obra que Dios quería realizar en la vida de José era algo grande. Recuerden, Dios estaba desarrollando en la vida de este joven la manera, la vía en que Jacob y su familia fueran preservados por causa de un hambre que iba a llegar a toda la tierra. Pero Dios permitió que José fuera vendido, que fuera esclavizado, que él fuera a la cárcel, que él fuera maltratado. La vida fuera de Dios no es de placer ninguno. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es un camino de muerte. La vida sin Dios no trae contentamiento. Por eso dice el gran predicador en el libro de Eclesiastés, su último capítulo 12, nos dice a nosotros: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, en los cuales tú digas: ya en ellos yo no tengo contentamiento. Es importante reconocer que los días difíciles van a llegar, que lo que nosotros esperábamos que yo iba a tener gran victoria, de momento todo se ha tornado y se ha hecho tan difícil y mi vida se ha descontrolado. Pero recuerda que Dios no se olvida de las promesas que Dios ha hecho a su pueblo, y en este caso José era uno de los que vivía confiando en Dios todo el tiempo. En ninguna de estas cosas
o de estas situaciones, vimos a José hablando mal de su creador. Nunca vimos a José quejarse de su padre. Todo lo contrario, Dios estaba con él y Dios lo bendecía. No importaba cuál fuera el ataque de cualquier hombre, de cualquier gobierno, de cualquier mujer, no importaba. José había guardado su integridad con Dios y Dios lo prosperó. Pero la realidad es que tenemos que entender qué es realmente lo que envuelve el libro de Génesis capítulo 50. Para que veamos el capítulo 50 y el versículo número 20, lo va a leer. Libro de Génesis capítulo 50, versículo 20 nos dice lo siguiente. Vosotros, este es José hablando con sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí. Él no niega que sus hermanos le hicieron daño. ¿Sabe? El perdonar a otra persona no incluye que usted le diga, no te preocupes, que entre ti y conmigo no ha pasado nada. Eso no es la realidad del perdón. Cuando alguien perdona es porque entiende que ha sido atropellado, que ha sido herido, y usted toma la opción de perdonar porque usted no quiere ser retrasado en el propósito de Dios en su vida, y usted toma una decisión de perdonar en vez de guardar rencor, porque el rencor no permite que la bendición de Dios me alcance. Todo lo contrario, me atrasa en mi carrera como cristiano. Pero muchos de nosotros creemos que tenemos la opción de decir, no, lo que se me hizo fue muy grande, lo que a mí me ha pasado nadie lo va a entender. Pero si alguien comprende lo que tú has estado viviendo, es Dios que siempre ha estado presente y presto para extender su misericordia a tu vida. Gracias, Dios. La Biblia dice, José le dice, ustedes pensaron mal contra mí. Yo lo sé, porque ustedes fueron los que me vendieron. Ustedes recibieron pago por venderme a mí. Él le podía hasta reclamar el dinero que ellos ganaron acerca de él. Pero José estaba en una atmósfera diferente en su vida aquí. Ya José había crecido, ya él había sido bendecido grandemente. Él había cruzado los 13 años. Ahora José, en una edad mayor, vamos a decir, más de 30 años, él sabe que la misericordia de Dios estuvo con él. Por eso cuando él habla del mal que ellos le hicieron, José recuerda y él dice, mas Dios, qué bueno es cuando nosotros pensamos en que sí, alguien nos hizo daño. Sí, alguien nos hirió. Alguien me quitó. Alguien me mintió. Alguien me engañó. Pero cuando nosotros nos enfocamos en la mano de maldad del ser humano, del hombre, de la otra persona, y no vemos la mano de Dios, es la lección más importante de aprender que en todo asunto, si Dios está en control, yo no debo de estar mirando a mis hermanos que me vendieron. Yo no debo de estar mirando a la mujer de Potifar que mintió y me calumnió y terminé en la cárcel. Yo no debo de estar mirando a aquel hombre que se olvidó de mí en la prisión. Yo debo de estar mirando lo que José está mirando. Lo que le dio victoria a la vida de José fue que mientras él vivió toda esta desgracia, todo este tiempo de tristeza, de abandono y de rechazo, es que él dijo, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Mire, hermano, Dios está en total control de su vida. Está en control de esta iglesia. Él está en control del presidente de los Estados Unidos. Él está en control de las naciones. Lo que sucede es que Dios puede tornar el lamento en baile en un instante. Fíjese, al momento que él sale de la cárcel, es porque ahora Faraón necesita ayuda.
Y él también tiene un sueño. Y es José el que interpreta el sueño del faraón. Cuando él soñaba con unas vacas flacas y soñaba con unas vacas gordas. Él no entendía lo que estaba pasando. Pero llega José, el libertado de la cárcel. Dios tiene un tiempo determinado que Él te dice, este es tu año agradable, cuando Dios quiere rescatarte y llevarte a la montaña, a la cima, donde tú puedes ver mi gloria y no estarás atento a la maldad o lo que te pueda hacer el hombre. David mismo fue el que dijo, yo no quiero caer en las manos de los hombres. Los hombres no son misericordiosos. La cualidad que mejor distingue a Dios es que Él es grande, amplio en misericordia y para siempre su misericordia. Y la cualidad que distingue a sus hijos es que también aman misericordia. José dice, todo este mal que a mí me vino, yo entiendo por qué pasó. Porque yo no estaba mirando la mano del hombre sobre mí. Yo estaba mirando la mano de Dios sobre mí todo el tiempo. Hermano, esto se tiene que tomar una dedicación profunda con Dios para entender que en el momento más oscuro de mi vida, como estaba José, que Dios diga, y yo estoy contigo también. Wow, es que Dios es fiel. Él dice, mas Dios lo encaminó a bien. Y noten, Dios siempre va a alcanzar el fin que Él quería alcanzar. Nadie puede hacer nada contigo a menos que Dios no pase por el escritorio de Dios. Si alguien dice Dios no tiene escritorio, pero toda la tierra es de Dios. Entonces Dios tiene escritorio. No hay nada que suceda en tu vida que Dios no haya que tenido que afirmar y decir que pase. Pero también hay cosas que no han pasado porque Dios conocía que podían destruirte y Dios no permitió que te pasaran porque Dios te guardó. Él te protegió. Que dice el salmista, Salmo 21, el que habita el abrigo del Altísimo. El que habita el abrigo de Dios, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Oiga, después él se inspira por ahí para allá diciendo, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él no está haciendo una pregunta, él está diciendo que su Dios es el Dios de su confianza. Fíjese, el Salmo 95, ahora yo no voy a leer los versículos, pero la Biblia en el Salmo 105, la Biblia nos enseña a nosotros en uno de sus versículos que Dios había permitido esto sobre José porque Dios quería probar a José. Si usted está pasando por algo similar a lo de José, si usted está pasando por algo similar a lo de Job, número uno, entendamos que Dios es soberano, que Dios está en control, que nadie puede tomar decisiones sobre tu vida ni mi vida sin que pasen por la mano y autorización de Dios. Y si Él lo permite es porque Dios tiene algo más adelante. Y Dios tenía un propósito con José y Él lo dice allí. Dios lo hizo encaminar a bien para hacer lo que vemos hoy. ¿Y qué era lo que ellos estaban vislumbrando ahora mismo? Ellos estaban viendo la mano de Dios sobre su familia. El hambre no terminó con Jacob, su papá. El hambre no terminó con sus hermanos. Ellos estaban aterrorizados porque José utilizó varios métodos para comprometer a sus hermanos si realmente había habido cambio en sus corazones. Y él retuvo hasta el menor en posesión de José. ¿Cuánto tiene que haberle dolido esto a José? Sabiendo que cuando su papá, Jacob, no viera al joven Benjamín, sería otra gran tristeza para su vida. Pero hermano, ¿cuántas cosas en la vida no nos han causado a nosotros tristeza?
Lo que esperábamos para nuestros hijos no es lo que está sucediendo. Lo que yo esperaba de mis padres no es lo que sucedió. Lo que yo esperaba de la iglesia no es lo que sucedió. Pero no sigas lamentándote en el valle de lágrimas tú solamente. Entiende que Dios encamina las cosas para darte el bien que Él te ha prometido. Gracias, Dios. Él dijo, todo esto Dios lo ha hecho para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Y cuántos recuerdan cuántos entraron a Egipto? La Biblia dice que alrededor de 70 personas. ¿Y cuántos salieron de Egipto cuando Dios los liberta? Más de 2 millones de personas, sin contar mujeres y niños. Con todo el botín de Egipto, los sacó de Egipto con mano fuerte, porque Dios estaba viendo lo que estaba mucho más allá. Es lo que Cristo hizo. Él menospreció el oprobio y Él se entregó a sí mismo con tal contradicción de pecadores hasta la muerte. Pero Él se hizo autor y consumador de nuestra fe. Gracias. Por eso es que nosotros podemos creer en Él como Salvador de nuestra vida. Y no solamente Él que murió y recibió el oprobio y fue maltratado y herido por nuestros pecados, pero Él también resucitó el tercer día y se sienta a la diestra de Dios Padre, todavía intercediendo por nosotros. ¿Cuántos se atreven a decir a alguien, Dios todavía camina contigo? Amén. El tema de hoy es, Dios está en control porque Él es soberano. Amén. Nadie puede ir afuera de sus planes y sus planes se cumplirán a cabalidad, totalmente como Dios espera que se cumplan. Pero entendiendo la soberanía de Dios, Dios nos está llamando a decir, todo lo que el hombre me pueda hacer a mí como maldad, Dios está en control, y si Dios lo permitió, a Él sea la gloria. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Sea Dios bendito siempre. ¿Ha conocido usted personas que han dicho, Dios es veraz, Dios es verdadero? En Él no hay mentira, en Él no hay sombra de variación, Él no se muda, Él no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No nos enfoquemos en el mal que nos sucede. Las cosas que parecían que no tenían remedio, Dios tiene remedio para todas las cosas. Mire, cada evento negativo en la vida de José, cada uno de estos eventos que fueron negativos en la vida de José, usted siempre va a oír, y Dios estaba con él.